Michelle. Buenas noches, bienvenidos a su programa Así es Vivir con Fe. Somos sus servidores Yasmín y Jaime Ramírez, quien con mucho gusto conduciremos el programa del día de hoy. Vamos a iniciar, como es costumbre, con las lecturas correspondientes al día. Primera lectura, Isaías 40, 25, 31. El Señor Todopoderoso da fuerza al cansado. ¿A quién podéis compararme que se me asemeje? Dice el Santo. Alzad los ojos a lo alto y mirad. ¿Quién creó aquello? El que cuenta, que despliega su ejército y a cada uno lo llama por su nombre. Tan grande es su poder, tan robusta su fuerza, que no falta ninguno. ¿Por qué andas hablando, Jacob, y diciendo, Israel, mi suerte está oculta al Señor? ¿Mi Dios ignora mi causa? ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Señor es un Dios eterno y creó los confines del orbe. No se cansa, no se fatiga, es insondable su inteligencia. Él da fuerza al cansado, acrecienta el vigor del inválido. Se cansan los muchachos, se fatigan, los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas como las águilas, corren sin cansarse, marchan sin fatigarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, ahora continuaremos con el Salmo. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Bendice, alma mía, al Señor. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Bendice, alma mía, al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Venid a mí todos los que estáis cansados. En aquel tiempo exclamó Jesús: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues ahora meditaremos unos minutos sobre lo que nos dice nuestro Señor a través de las lecturas del día de hoy. No sé si alguien quiera comenzar diciendo algo sobre la primera, el Salmo, el Evangelio. Pues todo en general nos invita a que si estamos cerca de Dios y vivimos en Él, pues vamos a renovar nuestras fuerzas, porque Él es la fuerza, Él es el poder, Él es todopoderoso y omnipotente y misericordioso. Entonces todo lo que necesitamos lo obtenemos de Él. Y por nuestra cuenta, pues sí la vamos a pasar mal. Hasta los muchachos se cansan, hasta tropiezan, hasta se vencen. Pero el espíritu y el ánimo puesto en Dios se revitaliza todos los días, porque Él es la fuente de la vida. Entonces, pues si queremos mantener esa juventud en nuestro espíritu, en nuestra alma, tomémosla de Él, porque de Él proviene toda vida. Gracias. Bueno, tanto en la primera lectura como en el Evangelio precisamente habla de los cansados. No, dice, Él da la fuerza al cansado, acrecienta el vigor del inválido, se cansan los muchachos, se fatigan, los jóvenes tropiezan y demás. Y también en el Evangelio dice, venid a mí todos los que están cansados y agobiados y yo os aliviaré. Digo, hablando a lo mejor, pues sobre los movimientos precisamente, digo, ya estamos casi a, pues,
por terminar un año más, y pues algunos a lo mejor ya estamos cansados, ¿no? De algunas cosas, de pues en general, ¿no? Y bueno, Dios dice, pues aquí estoy yo para, si tropiezas, te levanto y sigue adelante y sigue siendo instrumento mío, ¿no? Entonces, bueno, a mí me deja eso precisamente, el a lo mejor si estamos cansados y demás, pues seguir adelante, tomarnos de la mano de Dios, y pues todas estos tropiezos y toda esta fatiga, o sea, será mucho más leve con su ayuda. Exactamente, pues muchas gracias. Después de haber comentado las lecturas del día de hoy, me da mucho gusto dar la bienvenida a Rosario Cajica, para servirles. Hola Rosario, buenas noches. ¿De dónde nos visitas? De aquí de Puebla y del grupo de la Divina Voluntad. De la Divina Voluntad, muy bien. Ahorita ya nos platicarás de qué se trata el grupo de la Divina Voluntad. Jazz, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí estamos. Agradecemos a Carlos que nos haya dado la oportunidad de venir el día de hoy a suplirlo un rato por estos lugares. Así es, lo van a extrañar, pero aquí estamos nosotros. Muy bien, pues aquí Rosario viene del movimiento de la del grupo de la Divina Voluntad, que pertenece al Consejo Diocesano para el Apostolado de los Laicos, que esencialmente es la organización que agrupa y coordina a todos los laicos de nuestra diócesis, ¿no? Así exactamente. Pues para trabajar en conjunto en ciertas actividades, para hacer cosas obviamente en pro de nuestra iglesia, ¿no? Y sí. Entonces hoy conoceremos un poco más de lo que es la Divina Voluntad. No sé qué nos puedas decir, Rosario. Pues nos preguntan, ¿qué es la Divina Voluntad? Pues es la voluntad de Dios, Divina Voluntad. Y cuando pensamos en la voluntad de Dios, muchas veces decimos, yo siempre hago la voluntad de Dios. ¿Qué me van a venir a decir? ¿Verdad? Bueno, hacer la voluntad de Dios es lo que hemos conocido hasta ahora. Si hemos tenido la bendición de nacer en una familia católica, apegada a nuestra Madre, la Santa Iglesia, que tenemos a María en nuestro corazón y que frecuentamos los sacramentos, nosotros ya tenemos una idea que es hacer la voluntad de Dios. Es cumplir los 10 mandamientos de la ley de Dios, los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia Católica, que nos ayudan a cumplir los 10 mandamientos. No es que nuestra Madre, la Iglesia, nos quiera limitar o condicionar, no. Estos 5 mandamientos son una cercanía a ella para que ella nos cobije, nos enseñe y nos ayude a cumplir la ley de Dios, inscrita en nuestro corazón y en las tablas de la ley para que se nos olvide, ¿verdad? Bueno, entonces también yendo un poquito más a ese modo de Jesús, de cómo vivió, pues sabemos que Jesús amaba a los demás. Sabemos que Jesús respetaba a María, su mamá. Sabemos que Jesús es misericordioso. Entonces, Jesús nos enseña a cumplir las obras de misericordia y nos enseña las bienaventuranzas. Nos va diciendo, ¿quién va a ser dichoso? Pues el que no tenga apegos, va a ser dichoso el que esté limpio su corazón y entonces va a ver a Dios. Todas esas bienaventuranzas son una guía para que nosotros obtengamos ese regalo que Dios nos ofrece y nos llene de alegría, no solamente cuando nos muramos, sino que podamos vivir una vida de dignidad de hijos de Dios. Entonces, la gente dice, es que yo si cumplo, tengo mis sacramentos, voy a misa el domingo. Y yo los felicito porque esta es una base sólida con la cual podemos recibir más gracias, más bendiciones y más de Dios. Pero no es todo. Podemos decir que cuando Jesús vivió en la tierra, nos mostró lo que era ser un humano perfecto.
Y entonces ya tenemos la guía, ya tenemos el modelo para nuestro desarrollo, crecimiento, perfección. Acuérdense que tenemos que ser otro Cristo, como nos decía San Pablo. Y cuando ya en el mundo haya muchos Cristos, pues la cosa va a ser totalmente diferente a lo que estamos viviendo, precisamente por esa falta de semejanza a Jesús, pues nos portamos y hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Pero no es todo. Poco nos habló Jesús en su vida en la tierra de su divinidad. Y Jesús tenía una vida interior, como la tenemos cada uno de nosotros, solamente que la vida interior de Jesús es divina, porque es Dios. Entonces poco habló de su voluntad. Y pasados los años, escoge a una aldeanita, Luisa Picarreta, en Corato, Italia, y empieza a enseñarle qué es su voluntad. Y nos hemos quedado sorprendidos porque son cosas que no conocemos, porque nosotros no tenemos un contacto directo con Dios, con el Padre Dios. Y Jesús sí, Jesús lo conoce, Jesús lo muestra. Y por eso le dice a Felipe, tanto tiempo tengo de estar con ustedes y no conocen al Padre. Pues nosotros ahorita sí nos da risa, pero es una realidad. Poco sabemos de la divinidad de Dios. Entonces, todas estas revelaciones que le hace Jesús a Luisa Picarreta nos van mostrando un panorama superior. ¿Qué vivía Jesús en su interior? ¿Cómo es ese Padre que nos vino a mostrar? ¿Y cómo es su divinidad? Su humanidad, pues, si recurrimos a los evangelios, ahí sabemos qué hacía, a dónde iba, sabemos qué enseñaba, sabemos sus acciones, cómo curaba, cómo defendía la justicia. Pero la divinidad de Dios es algo que trasciende a la eternidad, en el sentido de que Dios vino a nuestra humanidad, se humanizó precisamente para divinizarnos a nosotros. Entonces, he ahí esta proyección que debemos conocer, porque no basta que seamos buenos humanos, perfectos, no basta. Porque Dios no nos creó para que nos quedáramos en nuestra naturaleza. Dios nos creó para Él y por lo tanto pues nos quiere compartir su naturaleza, que es divina, que no nos pertenece, que no sabemos de la divinidad, pero que sin embargo cuando creó a Adán y a Eva los vistió de su divinidad. Pues mira nada más qué interesante. Ahorita vamos a ir a nuestro primer corte, nuestro programa, pero antes agradecemos a nuestro amigo Juanito Ramírez, que se encuentra en los controles. Les recuerdo que nuestro teléfono cabina es el 273-3311, por si nos quieren hacer llegar algún comentario o sugerencia. Regresamos en un instante, estamos en su programa Así es, Vivir con Fe. Que sucede es para bien de los que le aman. Romanos 8:28. Llámanos al 273-3311. Creo en el Padre de todos nosotros. Nada describe mejor a México como el mariachi. Mexicana 1210. De todos los países del mundo, elegiste el nuestro como tu hogar. Virgen de Guadalupe, patrona de México, reina del mundo. 5 Radio, comunicación efectiva. Habla Marta Erika Alonso de Moreno Valle. Estoy convencida que la atención adecuada a la salud de cualquier persona empieza por unas instalaciones dignas. Por ello, reconstruimos nuestra clínica de salud bucal, la cual ofrece servicios a bajo costo y la equipamos con la más alta tecnología. Esto nos ha permitido incrementar la atención en un 50%. Lograr grandes cambios no es fácil. Con esfuerzo y dedicación es posible.
Marta Erika Alonso de Moreno Valle, transformando Fortalecer familias. nuestra democracia está en manos de todos. Si fuiste funcionario de casilla, supervisor electoral o capacitador asistente electoral en las pasadas elecciones, participa en el concurso nacional de testimonios ciudadanos sobre el proceso electoral 2014-2015. Cuéntanos tu experiencia y tus propuestas y juntos mejoremos el proceso electoral. Consulta bases en INE.mx o al 01800 433 2000. Fecha límite 29 de enero de 2016. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. Juan Ángel Escobar, medallista en lucha grecorromana. Yo creo que mi máximo logro no han sido las medallas, sino haber sido un niño de barrio a convertirme en un campeón, y no solo eso, ¿no? Convertirme en un soldado para México. Me siento orgulloso de defender a mi país. México me ha dado la oportunidad de poder representarlo dignamente, de poder demostrar afuera, en el extranjero, que hay grandes mexicanos aquí. ¡México! México tiene muchas historias que inspiran. Seguro tú tienes una que contar. Compártela en mexicohistoriasqueinspiran.mx. La CNDH alza la mano por los derechos humanos. Por los derechos de los que ejercen la libertad de expresión, por los que buscan la verdad e informan cada día. Tú también alza la mano. Respeta y haz que se respete tu derecho a estar informado. Tú también respétalos y alza la mano por los derechos humanos. No estás solo. Acércate a la CNDH. 25 años junto a ti. ¿Te hicieron un cobro indebido? ¿No cumplieron lo que te ofrecieron? ¿Sabías que el 80% de las quejas presentadas ante Profeco se resuelven a favor del consumidor? Haz valer tus derechos. Acércate a nosotros. Marca el teléfono del consumidor. 556-887-22. O concilia en línea con las empresas participantes. Entra a concilianet.profeco.gov.mx. Presenta tu queja. Esta es la nueva Profeco. La defensora del consumidor. Somos iguales. Construimos. Trabajamos. Formamos. Emprendemos. La Cámara de Diputados tiene un claro compromiso por la igualdad de género. Por primera vez, de 500 integrantes, 211 son diputadas. Cámara de Diputadas y Diputados. 63ª legislatura. Música de nuestras raíces. Mexicana 1210. Padre de todos nosotros. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Lucas 1:45. Estamos de regreso, amigas y amigos, en su programa, Así es, Vivir con Fe. Bueno, pues seguimos platicando precisamente sobre todo esto que la verdad se nos hace interesante. Digo, ahorita en el corte estábamos platicando precisamente de cómo pues muchas veces como católicos no sabemos muchas cosas y debemos de saberlo. Todo esto enriquecedor, pues vaya, es algo maravilloso que muchas veces pues estamos en la ignorancia total, ¿no? Y pues aunque sea en este ratito, pues nos puedan ilustrar, ¿verdad? Con sí, todo. Nos estabas diciendo que es difícil hacer la voluntad de Dios, dificilísimo. Ay, sí, no ¿Por es qué? nada fácil. Hay una clave que ahorita pues a nuestros amigos les va a encantar saberla. Tenemos en existencia dos voluntades, no nosotros, sino en general. Y una es la voluntad humana, la nuestra, la que conocemos, y la otra es la voluntad de Dios. Entonces, cuando nos dicen es que hay que hacer la voluntad de Dios, pues es dificilísimo porque no es la nuestra. Qué difícil, digo, porque estamos limitados por nuestra misma naturaleza humana, ¿no? Eso es lo peor, sí. Eso es lo peor. Entonces, nuestra voluntad humana, pues fue creada a imagen y semejanza de Dios. La imagen la seguimos teniendo porque es voluntad, es una facultad venida como un reflejo de la de Dios. Lo que pasa es que con el pecado se perdió la semejanza. Entonces ahora nuestra voluntad no es una voluntad como fue creada de origen, sino que es una voluntad muy carente, porque es una voluntad rebelde, es una voluntad necia, una voluntad encaprichada, egoísta, débil y rejega. Entonces,
estamos nosotros mismos batallando con nuestra propia voluntad para podernos liberar de ella, que es la que nos esclaviza, y poder vivir en la plenitud, en la grandeza de la voluntad divina. Entonces ya aclaramos que no es lo mismo hacer la voluntad de Dios que vivir en ella. Vivir en la voluntad de Dios, ¿qué significa? Significa, yo conscientemente como persona quiero dejar a un lado mis tendencias que me marca la voluntad mía, humana, torcida, en desventaja totalmente, para que yo, al entregarle libremente mi voluntad a Dios, pueda Él recibirme en la suya y entonces yo poder moverme en la voluntad de Dios. ¿Se imaginan la grandeza? Ahí en la voluntad de Dios están todos sus atributos, para empezar, y nos dice, ven y toma lo que necesites. O sea que estamos como estamos por nuestra necedad, porque estamos con mis pensamientos, mis ideales, mis cosas, y no vemos más allá de ese egoísmo y de esa vanidad que tenemos como personas y de esa vanagloria y de todo lo que nos reduce a nosotros, en lugar de buscar la grandeza, la plenitud que Dios nos está ofreciendo. Ahora, ¿por qué decimos se entró en la voluntad de Dios? Me recibe Dios a vivir en su voluntad. Porque eso es lo que quiere. Él nos creó para vivir en su voluntad, en toda esa plenitud. Y la vida, la verdadera razón de nuestra existencia, nuestro quehacer, no ha empezado. Va a empezar ya que estemos en el cielo y ya que tengamos su semejanza. Entonces, si ahorita nos emocionamos con tanta cosa que medianamente vamos haciendo, ahora dimensionen la grandeza de estos proyectos del Creador. Ya cuando estemos en su presencia, ¿no? Pero primero tenemos que ganarnos el cielo. Bueno, ahorita que dices que en su presencia, sí, nada más que yo le voy a dar una muy buena noticia. Yo venía a hablar de María, ¿verdad? Pero eso lo vamos a dejar para la segunda parte porque esta base la requerimos. Claro. Dios nos enseñó a rezar una única oración, el Padre Nuestro. Venga a tu reino, ya vino el reino de Dios, es el mismo Jesús que vamos a celebrar este 24, ¿verdad? Y vivimos con nuestra voluntad, por eso estamos como estamos. Entonces, la siguiente parte del Padre Nuestro es, y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¡Wow! Ahí está la clave. Necesitamos nosotros vestirnos de la voluntad de Dios, entrar en la voluntad de Dios, fundirnos, que nuestra voluntad se funda en la voluntad de Dios, para que entonces ya podamos vivir y que se dé cumplimiento en la voluntad de Dios y que se dé cumplimiento a ese decreto divino que se va a cumplir, porque cuando Dios decreta algo, se cumple. Claro. Y que nos beneficia tanto porque entonces ya vamos a vivir en su voluntad. Ahora, nosotros con este carisma, lo que hacemos es conocer que este don ya no los quiere dar ahora a nuestro Señor. Y le preguntaba Luisa Picarreta, que fue la que recibió todas estas verdades que nos regala nuestro Señor para saber qué es, cómo es, y su divinidad mandárnosla desde aquí en la tierra. O sea, vivir de cielo es el decreto divino del Padre Nuestro cuando nosotros ya no pongamos adelante nuestra voluntad sino la de Él. Y para esto que me decías es muy difícil, sí, porque lo queremos hacer nosotros y nosotros estamos muy limitados y deteriorados. Entonces lo que necesitamos es conocer este don, meternos en la voluntad de Dios, actuar en ella. Nos da permiso Dios y eso trae consecuencias infinitas, porque si yo
hago un acto bueno, por ejemplo, le doy de comer a un pobrecito, pues es una persona humana haciendo un acto bueno, una obra de misericordia, pero se queda en el límite de mi naturaleza humana. En cambio, si yo, conociendo esto y con este procedimiento, le digo a nuestro Señor, entro en tu querer, y en ese querer divino, en esa voluntad divina, yo, humana, le doy de comer a un pobrecito, llamo a Jesús, lo invito a que Él haga esa acción en mí. Por lo tanto, ya no es una acción humana, ya es una acción en la que participa Jesús. Y Jesús, siendo Dios, se transforma ese acto mío humano en un acto divino. Entonces no es lo mismo que yo me ponga a hacer actos buenos a que yo participe con Jesús en actos divinos. Es un mundo de diferencia. Pero abismal. Totalmente. Y eso es lo que aprendemos en este carisma. Bueno, entonces, primero, entro en tu querer. Jesús, ven a darle de comer a esta persona en mí. Aquí ya es una voluntad divina actuante y operante en mi acto humano. Entonces, eso de cierta manera los católicos lo hemos venido realizando. Jesús, ayúdame, Jesús, ven en mí, Jesús, sácame de esta, ayúdame de todo, ¿verdad? Bueno, pero no es completo. Todavía falta, porque falta esta parte que no conocíamos hasta estas revelaciones. Entonces, ¿qué sigue? Ya Jesús viene a actuar con su voluntad divina en mi acto humano. Ahí ya se funden las dos voluntades, la divina en la humana. Pero no es suficiente, porque eso no es todo lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros trabajemos con Él, que lo ayudemos, y por eso nos permite hacer tantas cosas y nos dota y nos da facultades y dones, ¿no? Precisamente, carismas, y nos permite colaborar. Entonces, la persona dice conscientemente, y yo actúo y trabajo en tu voluntad. Yo todo lo hago en tu voluntad. Entonces ya se completa que la voluntad humana sea operante en un acto divino, como es la creación, la redención y la santificación. De hecho, los papás pues somos co-creadores con Dios de nuestros hijos físicos. Exactamente. Y sí, así les puedo enumerar una serie de acciones, por ejemplo, que Dios da los elementos para hacer un guiso de arroz, pero la señora que hace el guiso se vuelve co-creadora con Dios de una cazuela de arroz. Claro, exactamente. Esa es manera de participar en esos actos divinos de la creación, de la redención y de la santificación. Pues muy bien, amigos y amigas, como pueden ver, estamos pasando un momento muy agradable aquí con Rosario de la Divina Voluntad. Rocío de la Divina Voluntad. Rosario. No cambien de frecuencia, estamos en Mexicana 1210 AM en su programa Así es Vivir con Fe. Vamos a un corte y regresamos. Espíritu Santo glorioso, dador de la vida. Jesús les respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11:25. Llámanos. Nada describe mejor a México como nuestra música. Mexicana 1210 AM, transmitiendo los sonidos que nos identifican. Desde Avenida 15 de Mayo 2939, Colonia Las Hadas, en la heroica Puebla de Zaragoza, con 5000 watts de potencia. XEPUE, Mexicana 1210, un eslabón de 5 Radio, comunicación efectiva.
Habla Marta Erika Alonso de Moreno Valle. Desde que llegué al DIF me propuse que niñas, niños y adolescentes desayunen en espacios dignos. Y hoy es una realidad. Este año cumplimos la meta de dignificar el 100% de los desayunadores escolares. Gracias a ello, más de 280,000 infantes inician el día bien alimentados, lo cual, a la par de otras acciones, nos coloca como el estado que más redujo la carencia alimentaria. La mejor inversión que podemos hacer es por el bienestar de la infancia. Marta Erika Alonso de Moreno Valle, transformando familias. 11 de diciembre estaré en Bosques de Manzanilla, celebrando a la Virgen de Guadalupe en la calle Chirimoya 5207, de las 5 de la tarde a las 9 de la noche. Y el mismo sábado 12 de diciembre estaré en San Matías Tlalancaleca, en misa de 1 de la tarde, en la parroquia de San Matías, en el centro. El sábado 12 de diciembre estaré en Santa Rita Tlahuapan, Puebla, en la parroquia de Santa Rita de Casio, de las 10 de la mañana a las 12 del día, celebrando a Nuestra Señora de Guadalupe. El 16, 17 y 18 de diciembre estaré en Aguilera, Veracruz. El sábado 19 de diciembre estaré en San Pedro Tlaltenango para celebrar el cumpleaños de la hermanita Ermita, fiel servidora del Señor. Les esperamos en la parroquia a la misa de las 2 de la tarde y ahí nos seguimos en el festejo con alabanzas y meditación. ¡Aleluya! Así se agradece a Dios por la vida. ¡Felicidades, Irmita! Y el domingo 27 de diciembre estaré en Santiago Tetla, Tlaxcala, en la Plaza de Toros. Ahí los esperamos. Como México no hay dos. Como Mexicana 1210 tampoco. Creo en él, nuestro Señor Jesucristo. Creo en él, Espíritu Santo. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. San Juan, capítulo 6, verso 47. Se encarnó de María la Virgen. Amigos, amigas, estamos de regreso aquí en Así es, Vivir con Fe. Vamos a continuar pues con Rosario, que la verdad es que nos está, súper encantando todo lo que nos está diciendo. Es verdaderamente enriquecedor. Y pues aquí le mandan una felicitación precisamente a Rosario de parte de su hijo David. Gracias. Hombre, qué padrísimo tener una mamá con todas estas virtudes y de saber tantísimo acerca de la, ¿cómo se llama? De la divina voluntad. De la divina ¿no? voluntad. Bueno, pues como les decía, nos permite Dios entrar a su voluntad y llamarlo a Jesús que venga a actuar en nosotros y nosotros en su voluntad. Son actos divinos. Claro. Ya no hay que perder el tiempo. Hagamos el ejercicio, aunque no nos caiga el 20 en la cabeza ni dimensionemos de qué se trata, nuestro Señor lo toma en cuenta. Y el valor de esos actos, pues no es lo que corresponde a un acto bueno humano, sino tiene el valor de los actos de Jesús cuando vivió en la tierra, porque se están haciendo en igual forma. Entonces, Jesús es el dador de esos regalos, de esa misericordia, de ese amor. Y ahorita que digo misericordia, en la voluntad de Dios están todos sus atributos. Estamos todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Están pues todas nuestras acciones, ¿verdad? Entonces, Jesús, ¿qué hizo con nuestras acciones para que pudieran estar en la presencia de Dios? Pues vino y rehizo todas las acciones. ¿Por qué? Pues porque nosotros las hacemos mal, incompletas o las omitimos. Entonces Él viene y las que no hicimos las hace. Las que hicimos medianamente las perfecciona. Le da grandeza y lustre a todo nuestro proceder. ¿Por qué? Porque nos rehace a nosotros también y nos muestra al Padre limpios, perfectos, para que seamos recibidos por el Padre. El Padre ve a cada uno de nosotros a través de Jesús. Entonces, metámonos en Jesús, trabajemos en la humanidad de Jesús, llamándolo para que así nuestras acciones empiecen a tomar el orden y el nivel y la categoría para lo que fuimos creados. Porque cada uno ya trae su misión, cada uno ya trae su paquete en la vida.
Entonces no tenemos que estarnos inventando qué vamos a hacer. Tenemos que descubrir cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Abrazar esa voluntad, porque ahí es a donde nos vamos a desarrollar en plenitud. Y además tenemos todas las gracias, las facultades, los carismas necesarios, suficientes, sobrados, para llevar a cabo nuestra obra pensada en Dios desde toda la eternidad. ¿Y cómo podemos descubrir esa voluntad, ese camino que quiere Dios para nuestra vida? Pues tenemos muchas ayudas. En primer lugar, hacer la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, tenemos la garantía de que eso es lo que nos corresponde, porque no estamos saliéndonos del parámetro de su amor, de esa proyección de ser un reflejo de Dios. Y después, pues cada uno va teniendo una vocación. La vocación, bueno, ustedes me dicen que son casados. Ahí ya intervino la vocación que los dos tenían, y yo los felicito, porque además es una gran cosa el matrimonio. Hablando del matrimonio, el matrimonio es la imagen del amor de Dios para su criatura, para sus hijos, y de la correspondencia de la humanidad al Creador. Es un vínculo que se tiene que llegar a completar, y el modelo más perfecto que nos demuestra cómo es esa unión de Dios plena, absoluta, con el hombre, es el matrimonio. Yo ya he estado casada 2 veces, 1 por 1, ¿eh? Y viuda 2 veces. Bueno, en orden, con sacramento, para tener toda la bendición de Dios. Pues ahora yo venía a hablar de María porque pues acaba de pasar la Inmaculada Concepción. Exactamente. Y viene la Virgen de Guadalupe. Entonces no quiero que se me vaya el tiempo sin hablar de esta bellísima criatura de Dios. Para tener una idea de María, les puedo decir que Dios dijo: fiat luz, hágase la luz. Eso quiere decir fiat, hágase. Y fueron 6 fiat los que pronunció para toda nuestra creación, incluyendo a toda la humanidad. Bueno, pues para que tengamos una comparación de qué hizo Dios al crear a María, es un fiat ininterrumpido. O sea, si nos llenó de tanta belleza, de tanto poder, de tanta magnitud en todo lo que hizo, y nos hizo a nosotros, a su imagen y semejanza, esa grandeza, es nada, somos nada comparados con la creación de María. María, por eso se le llama la llena de gracia, porque fue un hágase de Dios ininterrumpido. Podemos dimensionar la belleza de María, creo que pasaríamos siglos en la eternidad, milenios, bueno, no puedo medir yo el tiempo en esas dimensiones para poder gozar la belleza de la criatura de Dios escogida, que es María, y con toda razón, porque un Dios tan puro, un Dios tan grande, no podía encarnarse, no podía tomar carne humana para hacerse uno de nosotros, de una persona cuya voluntad reinara en ella. O sea, si era una mujer y en esa mujer reinaba su voluntad humana, no podía encarnarse, venir del cielo, el Dios Todopoderoso, no sería ni lógico, claro, porque sí, estaría contaminada. Porque tenemos los humanos una voluntad caída, no porque hubiéramos sido desde origen así, sino porque la tenemos caída por el pecado. Entonces, claro que ella fue preservada de esa contaminación, de esa caída, y por eso es la Inmaculada Concepción. ¿Cómo opera esto? Muy sencillo. Viene Jesús, su divino Hijo, y nos baña con su sangre, nos purifica, nos lava, nos hace limpios, agradables a Dios. Y esos méritos de ese dolor, de ese sacrificio, como lo realizó Cristo, se vinieron anticipadamente una generación. O sea que la mamá, que es una generación antes del Hijo,
ya vino con ese baño de pureza y ese baño de santidad y de perfección después de la redención de Jesús. Fue un anticipo de lo que Jesús hizo al redimirnos. Entonces ella no tuvo pecado original. Ahora, ¿qué es lo que nos impide la relación con Dios? El pecado. María, al no tener pecado, María, desde antes de ser concebida, ya en el pensamiento de Dios, ya tenía relación con Dios. Y esa relación fue una constante. Entonces, María es llena de gracia y tenía relación con Dios, con nuestro Padre de Dios, desde siempre. Ahora, les voy a dar un dato que nos va a llenar de gusto. Sabemos que es nuestra mamá porque nos las regaló Jesús en la cruz. En la cruz, exactamente. En la cruz, ¿verdad? Eso es lo que sabemos. Y es muy cierto. Pero hay antes una maternidad que podemos decir como decreto divino. Si estudiáramos profundamente teología, podemos ver a María mucho antes de ser la mamá de Jesús, de Dios, la podemos ver como una mamá de nosotros, porque cuando la concibe Dios en su pensamiento y la crea, la pone como su secretaria. ¿Qué quiere decir eso? Que por medio de María nosotros teníamos mensajes de Dios. Diles, enséñales, muéstrales. Y entonces María, al estar también aquí con nosotros, tomaba todos nuestros dolores, todos nuestros, pues todo lo que nos preocupa a nosotros y los sufrimientos que tenemos como humanidad, y se los llevaba al Padre y abogaba por nosotros. Entonces María es secretaria entre Dios y la humanidad, y María es medianera entre Dios y la humanidad, y ay, Virgencita, dile a Dios, y la mamá va. Sí, intercede, ¿no? Intercede y aboga por nosotros. Entonces, todos estos títulos de María fueron naturales en su ser lleno de Dios. Y sobre todo, nosotros ahorita no podemos medir y saber cómo era María, porque estamos pues en una naturaleza caída, ¿verdad? Y algo pues sospechamos, algo nos imaginamos, pero una naturaleza fundida en Dios, en donde reina la divina voluntad, donde la voluntad de Dios reina siempre, pues es una naturaleza plena, es una naturaleza que tiene todas esas capacidades, todos esos dones, todas esas gracias, y todo eso hace que sea excelsa nuestra madre, ¿verdad? Yo no sé por qué hay algunos que no quieran tener una madre tan gloriosa y grandiosa como la nuestra. ¿Y a qué se debe? Se debe a que ella poseía la divina voluntad. Exactamente, Esa así. Es su grandeza. Pues muy bien, queridos amigos, vamos a ir a nuestro último corte comercial. Regresamos en un momento en su programa Así es Vivir con Fe. Resucitó, resucitó, resucitó. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Hebreos 11:1. Venció la muerte, murió por nuestros pecados. Nada describe mejor a México como el tequila. Mexicana 1210. La paz, la confianza, la total seguridad. Así es, Vivir con Fe, con Roberto Martínez Otero y Marichel. Jueves 10 a las 9 a.m., orientación del Padre Jesús Salgado. 9 p.m., Apóstoles de la Palabra con temas bíblicos. Escúchanos de 9 a 10 de la mañana y de 9 a 10 de la noche, de lunes a viernes por Mexicana, 1210 de AM. Así es, Vivir con Fe. Creo en el Padre de todos nosotros.
Habla Marta Erika Alonso de Moreno Valle. Me llena de alegría ver a los pequeños jugar, saber que les brindamos no solo protección, sino un hogar. Construimos una nueva casa de la niñez ahora en Tehuacán, para hacer más eficiente su reincorporación familiar. Verlos seguros me deja tranquila, pero lo más importante es que 214 pequeños como ellos ya forman parte de una familia a través de la adopción. Cuidar de los niños es proteger lo más valioso que tiene Puebla. Marta Erika Alonso de Moreno Valle, transformando familias. Como México no hay dos. Como Mexicana 1210 tampoco. Creo en él, nuestro Señor Jesucristo. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. Dador de la vida. Muy bien, estamos de regreso en su programa Así es Vivir con Fe, platicando con Rosario Cajica precisamente sobre la divina voluntad. Sí, y María, nuestra madre, que poseía la divina voluntad, poseía la voluntad de Dios, y por eso su grandeza. Y acá, aterrizando un poquito en nosotros, dice: yo quiero, María, que me des gracias para saber triunfar en la prueba que el Señor disponga para mí, porque siempre tenemos esa preocupación: la voy a hacer, voy a brincarla, voy a salir triunfadora como María. Y entonces ella dice: el fiat divino, o sea, el hágase de Dios, la voluntad de Dios, fue la causa primaria de mi inmaculada concepción. O sea, partimos de que María fue llena de ese querer divino, de esa voluntad divina, era poseedora de la voluntad de Dios. Y entonces, desde luego, como consecuencia de ahí procedía su santidad, su soberanía y su maternidad. Entonces, estamos hablando de una mamá poseedora de un hijo divino. Solo una persona en este mundo va a poder tener esa persona humana en el sentido, pues podemos decir, de nuestra naturaleza, como claro, nosotros, claro, preservada del pecado original y además con un hijo divino. Ella poseía esa voluntad de ese hijo. Entonces ella nunca hizo un acto de su voluntad personal, de su voluntad humana, sino que siempre se fundió y se sumó en esa voluntad de Dios. Entonces dice que los efectos de aquella divina voluntad, de esa voluntad de Dios que dominaba y reinaba y vivía en ella, pues hicieron que fuera una persona mamá de Dios, de plano, así podemos llamarla. Entonces dice: el ser supremo me pidió mi querer humano. O sea, ella tuvo una prueba, no nada más fue así, sin ser probada. Entonces ella comprendió el grave mal que puede hacer la voluntad humana en la criatura. Ella, conociendo lo que le había pasado a Adán y a Eva, que fueron dotados, regalados de la voluntad de Dios y vivían en ella, en el paraíso, y que fueron engañados por el mentiroso, por el padre de la mentira, pues ella estaba pues preocupada, y entonces lo que hizo fue atar su voluntad humana al trono del Altísimo. ¿Para qué? Para que no le pasara lo que a Adán y a Eva, porque ella sí comprendía la grandeza de vivir en el querer divino y comprendía el horror y la desgracia de vivir de voluntad humana. Ahora nosotros estamos, pues, como dicen, tantito y tantito, pero no nos definimos, y tenemos que definirnos, no podemos estar así. ¿Por qué? Porque en el cielo reina la voluntad divina y no va a entrar nada que sea contrario a ella. Entonces, aquellos que no aceptan a una mamá tan excelsa, ¿cómo van a estar en el cielo? Y nosotros que seguimos encaprichados con nuestra voluntad humana, pues toda esa deficiencia, todo ese egoísmo, esa mediocridad, no va a entrar al cielo.
Nosotros tenemos que quitar nuestra voluntad humana, no quitarla de anularla porque es una facultad, sino unirla y fundirla a la voluntad de Dios, para que entonces sea tan grande y gloriosa como la que Dios quiere que tengamos, porque quiere que seamos pequeños dioses. A eso somos llamados. No nos creó para que nos quedáramos en nuestra naturaleza humana, sino para elevarnos y estar con Él en la eternidad, con mucho mayor lugar, con mucho mayor, pues, gloria. Nos comparte su ser divino. Y siempre siempre nos llama de diferentes maneras y muchas veces ponemos infinidad de excusas, ¿no? Y pues ahí seguiremos algunos y otros caminaremos, a ver, ¿verdad? Que ahora sí que libremente, pero el llamado de Dios a la existencia para nosotros es glorioso porque nos quiere semejantes a Él, y Él es Dios. Él es Dios. Tenemos que comprender que su grandeza la quiere compartir con nosotros. Él quiere seres elevados a su dignidad. Y eso nosotros solos no podemos, pero nos invita, nos enseña, nos conduce. Y si le damos la mano a María, ella tiene un libro de oro que son 31 lecciones en la que nos va dando una enseñanza y un desarrollo para poder entrar en esa voluntad divina, sobre todo que Dios nos regale el don. No es por nuestra cuenta, no es por nuestros méritos, es algo que se sale fuera de nuestra naturaleza, pero que sin embargo es el deseo y el anhelo del corazón de Dios, darnos este don. Luisa le preguntaba, ¿y por qué no nos los enseñaste a los apóstoles para que lo supiéramos? Y dice, pues si a duras penas comprendían la redención, sí. ¿Cómo iban a comprender esta santificación? Claro. Es el Espíritu Santo el dador de este don, porque dice, tomará de lo mío y él lo comunicará. ¿Y qué es tomar de lo de Jesús? Pues todo lo que el Padre ya le entregó a Jesús y ya le ha dado todo para que nosotros vivamos en su divina voluntad. Claro, abrir los ojos, abrir nuestra mente, nuestro corazón para dejarlo entrar. Sí. No cerrarle las puertas. Bueno, ahora, ¿cómo es nuestra voluntad humana? Es débil, inconstante y desordenada. Dios al crearla, la había creado unida por naturaleza con su voluntad divina. Entonces, la voluntad divina debía ser la fuerza, el movimiento primero, el sostén, el alimento, la vida de la voluntad humana. Al pecar nuestros primeros padres y al nosotros pues tener esa tendencia y esa debilidad, porque al venir a salvarnos Jesús nos regala otra vez la oportunidad de tener esa relación con el Padre y de poder ir al cielo. Pero no se nos quita la concupiscencia. Batallamos con ella hasta que nos morimos. Sí. Entonces, pues ahí somos probados y realmente, porque tenemos que decir, fuera mi voluntad, fuera lo que yo quiero. Señor, entro en tu querer y ahí, en primer lugar, me someto, obedezco a lo que es el orden y desde luego empiezo este ejercicio en que tú me das oportunidad de llegar a ser en esta misma vida acciones divinas, porque es Jesús en mí y yo en tu voluntad, ¿verdad? Entonces, pues, Adán fue creado por Dios inocente y sin embargo haciendo su voluntad, pues cuántos males no cayó él y para todas las generaciones. Entonces María, por eso, dice, presa de temor y más aún de amor a mi Creador, juré no hacer nunca mi voluntad. Ay, guau. Si nosotros nada más en esto la conociéramos, la imitáramos, le pidiéramos que nos enseñe a no hacer más nuestra voluntad humana, con eso ya es suficiente. Es que es un ser extraordinario. ¿Verdad? Es un ser extraordinario. Bueno, entonces dice,
tomé mi voluntad humana y la até a los pies del trono divino. Eso es lo que tenemos que hacer, atar nuestra voluntad humana a los pies del trono divino. Y nos dice sacrificarse un día, ahora sí, ahora no, es fácil, pero sacrificarse a cada instante y en cada acto, aún en el mismo bien que se quiere hacer y por toda la vida, sin dar nunca vida a la voluntad propia, ese fue el sacrificio de María, el sacrificio de los sacrificios. Entonces, Dios no puede pedirle nada más a la criatura, ni la criatura puede encontrar de qué modo puede sacrificarse más por su Creador. Qué maravilla. Verdaderamente, digo, todo esto es increíblemente enriquecedor. Digo, creo que todos los que nos están escuchando el día de hoy, bueno, fue un enriquecimiento increíble, o sea, saber precisamente, pues, sobre todo esto de la voluntad. Sí, que dice María, le hice el don de mi voluntad a mi Creador. Esto es lo que Dios quiere, está esperando que nosotros imitemos a nuestra mamá, sin hacer nunca nuestra propia voluntad. Ahora, no es difícil, porque no es que yo voy a negar todo. Eso no, Dios nos da una vida, Dios nos da la relación con nuestros familiares, el amor, los quehaceres gloriosos, porque muchas veces el trabajo nos llena de alegría, de paz, pero es nada más decirle, entro en tu voluntad. Jesús, ven a caminar en mis pasos. Jesús, ven a escuchar en mis oídos, a circular en mi sangre, a hacer la comida en mí, a ir a mi trabajo en mí y yo en tu voluntad. Ahí se funden las dos voluntades. Es operante la voluntad divina en el acto humano y es operante la voluntad humana en el acto divino. No estoy hablando de cosas raras, esto nos los puso nuestro queridísimo Papa Benedicto XVI en su encíclica Dios es amor. Y voy a parecer específica, es en el número 17, segunda parte. Muy bien. Número 17, segunda Para parte. que vean que no estoy hablando nada fuera. Inventando, claro. Nada fuera de lo que nuestra Madre Iglesia nos enseña. Bueno, pues amigos y amigas, nos vamos a quedar un poco así como que al pendiente. Y con ganas de saber ganas de más, seguir. La semana que viene también van a estar aquí nuestros hermanos de la Divina Voluntad. Y pues hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Queremos agradecer a Rosario. ¿Les puedo dar un teléfono? Claro que sí. Si me llaman, hay grupos en las parroquias a donde se imparten estas enseñanzas. Es 22 21 13 13 41. Rosario, a sus órdenes. Y si llaman y están interesados, yo busco en mi lista en qué parroquias cercanas les pueden enseñar. Claro que Muy sí. bien. Muchísimas gracias. Nos despedimos, les recuerdo que transmitimos en Mexicana 1210 de AM, los esperamos el próximo miércoles en punto a las 9 de la noche. Este fue su programa, Así es, Vivir con Fe. Velen, manténganse firmes.